Grúa torre. La grúa torre es el medio auxiliar de manejo, transporte y elevación de cargas más utilizado en las obras de construcción. Montaje. El montaje será realizado por una empresa especializada, requiriéndose previamente el proyecto de montaje y las posteriores autorizaciones por parte de los organismos competentes. Antes de su puesta en marcha, será necesaria la presentación de la siguiente documentación: Manual del fabricante, Manual de instrucciones, Libro del historial de la grúa, Certificado de fabricación o declaración CE de conformidad y Contrato de conservación. La ubicación de la grúa torre se elegirá respetando en todo momento las distancias mínimas indicadas en la normativa correspondiente. Aquí podemos ver un claro esquema. Uso. Como norma general, las grúas deberán estar dotadas de un cartel visible en su base en el que se establezca la carga máxima admisible en punta. Dispondrá de una escalerilla de ascensión protegida con anillos de seguridad y línea de vida vertical, así como línea de vida horizontal a lo largo de la pluma y contrapluma. El cuadro eléctrico llevará incorporado un interruptor de corte de emergencia. Toda grúa debe llevar instalado un limitador de carga y un anemómetro, que avisará con velocidades de viento superiores a 50 km por hora y que parará su funcionamiento si se superan los 70 km por hora, debiendo dejar la grúa en posición de veleta. Debemos recordar que el gruista es el máximo responsable del correcto uso de la grúa y debe tener la formación adecuada y la autorización pertinente. Siempre se debe conocer el peso de la carga a elevar, no sobrepasando nunca las limitaciones marcadas en las tablas. Antes de iniciar la jornada de trabajo, se deben comprobar el estado de los contrapesos, la instalación eléctrica con su toma de tierra y el correcto estado de las eslingas, cables y ganchos, siendo necesario que estos últimos estén dotados de pestillo de seguridad. No se podrán elevar cargas que no estén correctamente eslingadas y paletizadas. Está prohibido el transporte aéreo de personas. Está prohibido elevar cargas en oblicuo, así como realizar péndulo con la misma. Se evitará transportar o tener cargas suspendidas sobre los trabajadores. En el caso de tormenta, se paralizarán los trabajos, dejándola en posición de veleta. Al final de cada jornada de trabajo, el gruista deberá izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil, dejar la pluma en posición de veleta, poner los mandos a cero y desconectar el suministro eléctrico de la grúa desde el cuadro correspondiente. El gruista es la pieza fundamental en estos trabajos. De él depende el uso correcto de este medio auxiliar, pero se necesita la implicación de todo el personal que interviene en el manejo de cargas para realizar esta actividad sin riesgos. Montaje de prefabricados de hormigón. Los prefabricados de hormigón contemplan una gran cantidad de productos que van desde los elementos estructurales, como pilares, vigas, etc., hasta los elementos más decorativos. Su uso ha crecido en los últimos años, acompañado de una mayor especialización de los fabricantes, que permite resolver casi cualquier dificultad técnica. Montaje. Todas las piezas se fabrican en taller a partir de los despieces que el propio proyecto de ejecución marca. Posteriormente son trasladados a obra, pudiendo necesitarse transportes especiales si sus dimensiones lo requieren. Finalmente son montados en la misma,
unas veces directamente desde el propio transporte y otras acopiándose primero. Es muy importante el correcto manejo de las cargas de gran peso y dimensiones que se realizan en estos trabajos. Hay que planificar muy bien los ciclos de montaje, eligiendo los medios auxiliares a utilizar. El uso de elementos prefabricados permite un avance muy rápido de los trabajos. Por ejemplo, en la fase de estructura, nos permite la ejecución de varias alturas de pilares y vigas sin esperar a la realización de los forjados correspondientes. Por tanto, su ritmo y secuencia de colocación en obra nos obliga a elegir los sistemas de protección colectiva necesarios. En la fase de estructura portante, el uso de plataformas elevadoras de personal, con el apoyo de líneas de vida provisionales, se hace imprescindible. Para la colocación de placas alveolares y su posterior hormigonado, la solución más adecuada es la instalación de redes horizontales y de perímetro, evitando el riesgo de caídas en altura. También se tendrá en cuenta la inclusión de líneas de vida por el posible caso de rotura de placas o fallos en sus apoyos. Desde fábrica se pueden colocar cartuchos o casquillos en las propias placas que permitan la colocación de barandilla rígida antes del hormigonado. El uso de casquillos normalmente en L es la solución más práctica para las protecciones de perímetro en las zonas de cubierta. En el caso de elementos para conformar fachadas, las dificultades técnicas y preventivas son similares. La recepción de los paneles, si se realiza desde planta, se hará con cuerdas guía y los operarios estarán sujetos mediante arnés de seguridad con absorbedor de energía a un punto fijo o línea de vida. El cable de la grúa estará en tensión hasta el anclaje definitivo del panel. Si fuese necesario, las operaciones deberán incluir un señalista como apoyo a los trabajos. Cuando los paneles de fachada son portantes, el sistema cambia y el proceso constructivo va planta a planta, por lo que se debe prever la colocación de la protección de borde en su parte superior. Solo se permitirá el acceso a las zonas de trabajo al personal autorizado, balizándose y señalizándose las mismas, incluyendo las zonas afectadas en su vertical. En las fases de montaje, el uso del arnés de seguridad con absorbedor de energía, junto con el casco, botas y guantes de seguridad, es obligatorio. Todo el personal estará convenientemente informado y formado a todos los efectos para su trabajo específico: montador, operador de grúa, señalista, etc. Como podemos ver, la planificación previa, tanto de los despieces como del proceso de ejecución y medios auxiliares, junto a una ejecución responsable, es la base para conseguir evitar todos los riesgos en esta actividad. Movimientos de tierras. Los trabajos de movimientos de tierras se desarrollan mayoritariamente al comienzo de las obras, y su finalidad es preparar y modelar el terreno existente. De manera general, estos trabajos pueden dividirse en 4 fases. Desbroce, donde se retira la capa vegetal, acopiándose para su reciclado posterior. Extracción de tierras y desmonte. En esta fase de los trabajos se retiran las tierras hasta alcanzar la cota prevista, adaptando el terreno a las necesidades reales de la obra. La maquinaria a utilizar puede ser pala cargadora, que actúa a partir de su plano de trabajo, o retroexcavadoras, que pueden operar por debajo del mismo. Es muy habitual encontrarnos en obra con máquinas mixtas que llevan en su parte delantera pala cargadora y en su trasera brazo con retro. Transporte y descarga.
Las tierras extraídas se cargan sobre un vehículo de transporte. Si no es posible el acceso de los vehículos al fondo de la excavación, se realiza sobre contenedor para su posterior elevación y vertido. Los materiales, una vez cargados, serán llevados al vertedero o como depósito en otra zona de la obra, reaprovechando los mismos. Existen multitud de vehículos, desde los de pequeña capacidad, como dumpers autovolquetes, pasando por los camiones basculantes con y sin remolque de capacidad media, hasta llegar a los grandes dumpers específicos para grandes obras. Rellenos y terraplenados. El aporte de tierras para un relleno puede venir de la propia excavación, de cantera o de otra obra. Después de realizar su vertido en la zona indicada, se suele proceder al extendido con maquinaria específica. En el caso de volúmenes pequeños, se suele realizar con minis, mixtas o de manera manual. Una vez extendido, generalmente por tongadas o capas, llega el turno de la compactación a base de rodillos vibrantes en el caso de grandes superficies, o con equipos manuales de compactación para las superficies pequeñas. Actividades preventivas. Desde un primer momento, se deben separar completamente las zonas de trabajo con maquinaria pesada del resto de actividades y personal, balizándolas y señalizándolas convenientemente, creando accesos y caminos internos diferenciados. Estos caminos llevarán su correspondiente señalización para dirigir el tráfico y limitar la velocidad, que en ningún caso podrá superar los 20 km por hora. En el caso de grandes extensiones, se señalizarán mediante rafia colocada a 3 metros antes del borde. Los taludes que se forman en los vaciados deben tener las proporciones adecuadas según proyecto o estudio geotécnico, protegiendo con barandilla rígida los bordes de excavación con riesgo de caídas en altura. Todos los operarios que trabajen con las máquinas o estén próximos a su radio de acción deben estar formados y autorizados para ello, colocándose siempre visibles al operador de la misma. El manual del fabricante marca el camino correcto a seguir en cuanto a su buen uso, revisiones y mantenimientos, y el operador es el responsable de su seguimiento. Durante su uso, la maquinaria dispondrá de todos sus dispositivos de seguridad activados, donde podemos destacar los siguientes: los sensores de nivel para evitar vuelcos, alertas de sobrecarga, avisadores acústicos de maniobra marcha atrás, sistemas de iluminación de posición y marcha atrás, intermitentes y rotativos que permiten ver al operador y ser visto, y arcos de protección del puesto de mando para el caso de vuelcos. La desconexión o la falta de estos dispositivos se considera una falta muy grave. Todos los trabajadores en esta fase, ya sean maquinistas cuando salen de sus cabinas, señalistas, peones, etc., deberán ir equipados como mínimo con chaleco de alta visibilidad, casco y botas de seguridad. Plataformas elevadoras autopropulsadas. Las plataformas elevadoras son los medios auxiliares autorizados para la elevación de trabajadores. Son equipos de trabajo seguros y estables, que requieren una formación previa y específica para su uso. Tipos. Existen varios modelos en el mercado y deben estar señalizados. Como norma general, se identifican con una nomenclatura de números que indican la altura de alcance y con otra de letras
que marca sus características. A. Con brazo articulado. S. Con brazo telescópico. T. Tipo tijera. E. Eléctrica. D. Diésel. Trabajos previos. Antes de iniciar el trabajo, se debe revisar la plataforma comprobando ruedas, protecciones, fugas o cableado en mal estado, etc. Si se utiliza por primera vez, es imprescindible leer el manual de operador y la señalización de la máquina. Nunca se debe subir o bajar por su estructura, solo por los accesos habilitados y en posición de parada. Se debe inspeccionar previamente el lugar de trabajo, comprobando líneas eléctricas, manteniéndose siempre una distancia mínima de seguridad de 6 metros a líneas de alta tensión. Se comprobará la estabilidad del terreno, evitando los desniveles. Las plataformas no están diseñadas para trabajar en zonas de inclinación, siendo necesario en este caso el uso de estabilizadores. Se deben comprobar los cuadros de mando y parada de emergencia. Usos. Durante su uso se mantendrá siempre una distancia mínima de 0,6 metros a huecos, zanjas y desniveles para evitar el posible vuelco. No se debe sobrepasar las barandillas, ni utilizarlas como medio de aproximación de trabajo. Hay que mantener el orden y la limpieza dentro de las plataformas, sin sobrepasar los pesos máximos admitidos. Se debe mantener una distancia de seguridad de 2 metros alrededor de la plataforma para evitar riesgos de caída de material, atropellos y atrapamientos. No se trabajará sobre las plataformas si existe riesgo de tormenta eléctrica. Y se paralizarán los trabajos en el caso de velocidades de viento superiores a 45 km por hora. Se debe limitar el uso de plataformas diésel en espacios confinados o con poca ventilación. No se utilizarán las plataformas eléctricas mientras se estén recargando. Toda plataforma debe llevar un bloqueo del equipo que se active cuando se sobrepase la carga máxima admisible. También se debe contar con un sensor de inclinación con avisador acústico que imposibilite que el equipo suba más arriba. La manipulación de estos sensores es un acto muy peligroso, además de una falta grave. Hay que tener especial precaución con movimientos cerca de estructuras o paramentos donde se puedan producir atrapamientos. Se recomienda el uso del arnés de seguridad en todas las situaciones. No olvidemos que dentro de la plataforma se pueden generar movimientos bruscos que nos hagan perder el equilibrio. Asimismo, es obligatorio el uso de los equipos de protección individual correspondientes según el trabajo que se vaya a realizar. El cumplimiento estricto de todas estas acciones, resumen de las normas del fabricante, nos posibilitará la realización de un trabajo seguro. Implantación de obra. La ejecución de cualquier obra de construcción requiere de forma previa la definición y el desarrollo de los trabajos de implantación de obra. Para una correcta implantación, es necesario disponer de toda la información sobre varios aspectos. Por un lado, la situación de la misma, geometría de la parcela, superficie, edificios y zonas colindantes, medios auxiliares fijos, etc. Por otro, el conocimiento de los servicios afectados que discurren dentro de la obra, como tuberías, canalizaciones eléctricas, etc., que pueden entorpecer y poner en peligro los trabajos futuros, debiendo realizarse su anulación o los desvíos correspondientes.
También debemos estudiar la disponibilidad de los servicios que abastecerán a la obra: agua, electricidad y saneamiento, porque en el caso de que alguno de estos servicios no estén presentes en la parcela a edificar, se deberá buscar alternativas tales como depósitos de agua, generadores de electricidad o la creación de fosas sépticas para suplirlos. Las labores de implantación deberán resolver varios aspectos: cerramiento de obra y accesos. Se procederá al vallado del perímetro de la obra mediante la implantación de elementos sólidos, siendo habitual utilizar vallas metálicas sobre pies de hormigón. Su mayor ventaja es su fácil montaje y desmontaje y su adaptabilidad a las necesidades de obra. Una alternativa a este tipo de cerramientos es el cerramiento metálico fijo sobre pies derechos hormigonados en el terreno, sobre el que se monta una malla metálica de simple torsión. Sobre este vallado se suelen colocar mallas de ocultación, cuyo único inconveniente es su necesario mantenimiento. Los accesos, en la medida de lo posible, se plantearán separados para personal y vehículos, evitando así el riesgo de atropellos. Estarán convenientemente señalizados, destacando la prohibición de paso a persona ajena a la obra y el uso de los equipos de protección individual correspondientes para los autorizados, sin olvidar las invasiones y las interferencias con viales públicos. Actualmente el uso de tornos y tarjetas magnéticas para el control de accesos es cada vez más habitual. Instalaciones de higiene y bienestar. La normativa obliga a disponer en el centro de trabajo de una dotación de instalaciones basada en la existencia de aseos, duchas, lavabos, comedor y vestuarios, en número acorde a la cantidad de trabajadores prevista. Los aseos y servicios higiénicos dispondrán de los elementos que faciliten su uso: papel, jabón, espejos, agua caliente. El comedor se dotará de agua potable, bancos, mesas y microondas u horno calientacomidas como mínimo. Y los vestuarios estarán provistos de bancos y taquillas. El titular del centro de trabajo debe proceder al mantenimiento y limpieza de estas instalaciones, pero también es cierto que el cuidado y buen uso de las mismas dependen de los propios trabajadores. Es muy importante que todo el personal de la obra cuide las instalaciones que tarde o temprano va a utilizar y se responsabilice de su buen uso. Estas dotaciones suelen instalarse en casetas prefabricadas de chapa metálica. Según avanza la obra, pueden trasladarse al interior de la misma, acondicionando locales específicos. Zonas de acopios, caminos internos y puntos limpios. Otro elemento importante es definir la zona de acopios, así como el lugar de depósito de residuos para su segregación y posterior retirada a vertedero. Durante la obra, y en especial en la fase de movimiento de tierras, se deben diseñar los caminos de obra, separando lo máximo posible los de personal de los de maquinaria y vehículos, así como los accesos a fondos de excavación o terraplenes. Una mala implantación generará muchos problemas y situaciones de riesgo a lo largo de la vida de una obra, mereciendo la pena planear con antelación, disponiendo de todos los datos necesarios. Trabajos de albañilería. Los trabajos de albañilería recogen una gran cantidad de tareas y están presentes en mayor o menor medida en todas las fases de obra y prácticamente en todos los lugares de la misma. El mayor volumen de trabajo lo podemos encontrar fundamentalmente en dos áreas:
La creación de fachadas a base de elementos cerámicos, con terminación a cara vista, o bien como soporte base para algún tipo de acabado por medio de enfoscados, chapados, etc. En segundo lugar, la creación de todas las particiones interiores de la obra, separando zonas comunes, portales, viviendas, etc. Realización. Todos estos trabajos siempre llevan la misma sucesión de actividades. Replanteo de líneas de ejes o caras, marcándose en el propio paramento base. Traslado y acopio de materiales cerámicos a las zonas de ejecución. Colocación de miras y cuerdas de nivel. Replanteo de primeras hiladas. Ejecución de los paños por hiladas, llagueados y repasos según los casos. Elementos de seguridad. El oficio de albañil está expuesto a múltiples riesgos, como son los derivados de trabajos en altura, contacto con sustancias químicas peligrosas, manipulación de cargas, contactos eléctricos, etc. Como resumen, destacamos una serie de actuaciones y premisas. Como norma general, los equipos de protección individual necesarios serán los siguientes: casco, botas de seguridad, guantes, mascarilla antipolvo, gafas de protección ocular, arnés anticaída, manejo y traslado de cargas. En caso de manipulación manual de las cargas, esta no se realizará por encima de los hombros y la cabeza. El levantamiento de pesos se realizará de la manera adecuada, utilizando la fuerza de las piernas y no la espalda. La carga nunca excederá de los 25 kilogramos. Trabajos desde andamios o plataformas. Los andamios tubulares o eléctricos, así como las plataformas elevadoras que normalmente existen en la obra, deben ser siempre los adecuados para cada tarea. Todo trabajador debe estar autorizado y formado para su uso. Se prohíbe expresamente la manipulación de cualquiera de sus elementos, especialmente de las protecciones de seguridad. En el caso de andamios eléctricos se recomienda, aunque no lo exigiera el fabricante en su manual de instrucciones, el uso del arnés de seguridad. Se deben vigilar los sobrepesos y los trabajos en días de viento y lluvia. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de materiales, etc., para improvisar una plataforma de trabajo. Para evitar contactos eléctricos, se deben utilizar mangueras y conexiones en buen estado, equipos con conexión a tierra, y nunca manipular los cuadros eléctricos ni el resto de la instalación. La cortadora de material cerámico, la mesa de corte o las radiales de mano llevarán siempre la protección del disco y de la transmisión. Los trabajos de albañilería generan bastantes residuos de construcción, por lo que el orden y la limpieza son fundamentales para evitar una gran cantidad de posibles accidentes. Los residuos deben ser recogidos diariamente, así como cualquier vertido o derrame que se produzca. Generalmente, el oficio de albañil se encontrará con los tajos protegidos colectivamente de fases anteriores. Es imprescindible que los operarios respeten dichas protecciones. En caso de interferencia con sus trabajos, deberán solicitar su cambio o modificación, pero nunca hacerlo por su cuenta, desprotegiéndose a sí mismos y al resto de personal que transite por la zona. El actuar siguiendo los procedimientos de trabajo seguro y no de forma temeraria, junto al uso de los medios auxiliares adecuados, es el principal paso para reducir los accidentes en esta área. Trabajos de estructura metálica.
La realización de la estructura portante de un edificio a base de perfiles metálicos es una opción muy común a partir de cierta altura, donde la posibilidad de conseguir mayores distancias de apoyo con un menor peso la hace ideal. Montaje. Su principal característica viene dada por su naturaleza prefabricada, que nos obliga a realizar un análisis previo muy exhaustivo en cuanto a su fabricación y transporte, así como una planificación detallada de su puesta en obra, la cual deberá recoger su descarga y acopio, montaje provisional y definitivo, y todos los medios auxiliares de elevación de cargas y de personal necesarios para su completa ejecución. La unión de los diferentes elementos metálicos puede ser atornillada o a base de cordones de soldadura, ya sea por arco eléctrico o con gas. Si bien los forjados a realizar sobre estructura metálica pueden ser diversos, es el llamado forjado de chapa colaborante el más habitual. Este utiliza una chapa grecada continua como encofrado perdido, sobre el que se hormigona in situ una losa armada. La colocación previa de protecciones colectivas a base de redes horizontales y de perímetro, anclándose a la propia estructura, se puede realizar de maneras diversas. Asimismo, la instalación de barandillas rígidas puede tener varias soluciones a base de casquillos instalados previamente o a base de mordazas de apriete. Recordar también que desde el propio taller de montaje se pueden colocar parte de las protecciones colectivas previstas, reduciendo el riesgo de estos trabajos en obra. Los trabajos de soldadura posteriores a la colocación de las redes pueden afectar a las mismas y es importante controlar que esto no se produzca. En la fase de montaje, el uso de plataformas elevadoras para el personal se hace casi imprescindible. En todas las fases de ejecución se acotará y restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras, colocándose las señales y balizas correspondientes. Durante el izado de estos elementos, se deberá disponer de una sujeción de seguridad en previsión de una rotura de eslingas o ganchos. La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación provisional como en su ensamblaje definitivo, debe ser absoluta y certificada por el jefe de taller y por el encargado de los trabajos de montaje por parte del contratista. Soldadura. Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y de oxicorte, se comprobará que cada uno de los equipos disponen de todos los elementos de seguridad, filtros y válvulas antirretorno y de cierre en perfecto estado. Asimismo, todos los operarios deberán ir provistos de gafas y pantallas protectoras homologadas, guantes, polainas, mandil o chaqueta de cuero, botas de soldador, aparte de los equipos de protección individual normales. Las botellas de gas no se colocarán en lugares de paso ni en sótanos o lugares confinados. Se prohíbe el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. Su colocación correcta es vertical y en el portabotellas correspondiente. Respecto a la soldadura eléctrica y para evitar electrocuciones, se revisará el buen estado de los cables, que dispondrán de un perfecto aislamiento, así como de las conexiones de toma de tierra y diferencial. Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar al personal próximo. Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán estar inaccesibles y estar constantemente vigilados. Cuando estemos trabajando en lugares cerrados o muy húmedos, debemos asegurarnos de que la extracción de humos y los aislamientos eléctricos funcionen perfectamente. Para todos estos trabajos se colocarán extintores adecuados en las cercanías, en sitios visibles y de fácil acceso, con su correspondiente señalización. Tampoco se acopiarán en sus inmediaciones productos que puedan producir o favorecer incendios y deflagraciones. El buen uso de todos estos equipos, utilizados por personal especializado y autorizado a tal efecto, junto con una buena planificación,
puede resolver en gran medida los riesgos de esta actividad. Instalación eléctrica provisional. Uno de los suministros imprescindibles para poder ejecutar una obra de construcción es sin duda la energía eléctrica. Esta es distribuida por el interior de la obra a través de la instalación provisional correspondiente. El suministro puede venir dado desde la línea de baja tensión correspondiente o bien a través de generadores si no se dispusiera de este servicio. Toda instalación provisional debe contar con un cuadro eléctrico principal y una cantidad de cuadros secundarios cuyo número variará en función del tamaño de la obra, plantas del edificio o medios auxiliares que lo requieran, así como de una red de cableado que llevará la corriente a cada uno de los mismos. Si la instalación eléctrica provisional supera los 50 kilovatios o los 10 kilovatios en el caso de utilizar grupos electrógenos, deberá tener su correspondiente proyecto. Cuadros eléctricos. Todos los cuadros eléctricos de obra, ya sean de exterior, interior o móviles, deberán disponer de su correspondiente marcado CE en su placa de características, junto con el resto de datos, fabricante, tensión asignada, grado de protección, etc. Cada base o grupo de bases de toma de corriente se protegerá mediante dispositivos diferenciales de 30 miliamperios como mínimo. Los cuadros eléctricos deben estar conectados a toma de tierra, así como las máquinas y equipos eléctricos que lo requieran. Y deben estar dotados de un mecanismo de corte general que sea fácilmente accesible desde el exterior. Las bases estarán protegidas de sobreintensidades por interruptores automáticos de corte omnipolar. Las conexiones exteriores podrán ser trifásicas o monofásicas según las necesidades, diferenciándose claramente por colores: rojo, trifásicas, y azul, monofásicas. El cuadro eléctrico permanecerá siempre cerrado, teniendo acceso a su interior solo el personal autorizado. Desde el exterior solo estarán accesibles las tomas de corriente y los botones de mando, nunca los diferenciales ni los magnetotérmicos. Periódicamente se testeará la instalación mediante el correspondiente botón de prueba. Las bases de enchufe serán específicas de obra, prohibiéndose el uso de bases domésticas. No se debe permitir las conexiones con terminales desnudos, utilizándose solo las clavijas normalizadas. Cableado. Los cables empleados para instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima de 450 a 750 voltios, con cubierta de policloropreno o similar. Para interiores, la tensión mínima será entre 300 a 500 voltios. Se evitará en la medida de lo posible que el tendido de cables vaya por el suelo o por zonas húmedas o con charcos. En el caso de zonas con paso de vehículos, se procederá a su protección física o al enterrado de la línea. Si hubiera la necesidad de crear empalmes o de proteger un cable deteriorado, estos se realizarán por personal especializado, utilizando cinta autovulcanizante, no permitiéndose esparadrapos o cinta aislante normal. Los cables o mangueras para conexión de las diferentes máquinas siempre llevarán su toma de tierra correspondiente. Todas las instalaciones eléctricas, tanto fijas como móviles, serán revisadas periódicamente por un instalador autorizado, el cual emitirá su correspondiente certificado de mantenimiento. El riesgo eléctrico, al ser invisible, lo hace muy peligroso, por lo que no hay que confiarse nunca. Para evitar que se produzcan accidentes, debemos estar siempre alerta y cumplir las normas de instalación y uso de manera rigurosa, avisando inmediatamente ante la más mínima sospecha de riesgo eléctrico.